Buenas, buenas amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ruxo Legend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Kingdom Come Deliverance jugando como Henry en dificultad hardcore. En pantalla tenemos al monasterio de Sasaba, donde estuvimos haciendo misiones los últimos dos capítulos. Uno de esos capítulos fue muy largo, o sea que podríamos decir que casi que 3 capítulos en el monasterio, avanzando en la historia principal, intentando descubrir a un infiltrado de ladrones llamado Pío, que era nada más y nada menos que el novicio Antonius. Y bueno, lo descubrimos, lo ayudamos a escapar del monasterio, ayudamos a generar unas dudas, más bien como unos rastros de que efectivamente pues lo habíamos matado, como nos encargaron los reclutadores de Sasaba. Pero realmente lo llevamos a donde el merino de Ratay, porque pues somos gente buena y obviamente ese ladrón tenía que pagar, pero tampoco lo íbamos a matar porque sí. Y eso significa que estamos en misión principal, estamos acercándonos hacia esta parte de aquí, el pantano de Sasaba, donde tenemos que mostrar los resultados de nuestros logros y contarle a los reclutadores, es decir, a los ladrones, pues que efectivamente hemos, entre comillas, asesinado a Pío, para que nos dejen entrar en su organización. Entre episodios jugué un par de cosas, hice un par de cosas. Estuvimos en Ratay y bueno, me pegué un baño, participé en el torneo de Ratay porque tenía mucha curiosidad de si, ya que me habían dado el logro de supuestamente tener toda la armadura de los señores de Leipa, si me iban a dar cosas diferentes o iban a repetir los mismos ítems que ya me habían dado. Y oh sorpresa, sí me dieron cosas diferentes. Ahora me dieron un escudo de boca, que es mejor que el escudo de Skalitz, o sea que este escudo de Skalitz lo vamos a soltar. Y entonces eso significa que quiero seguir intentando, quiero seguir probando a ver si de pronto me van a dar más ítems. No sé si me van a dar una espada, si me van a dar una coifa. Creo que me falta cofia, cota de malla de cabeza, de pronto prenda de cuerpo, prendas exteriores y pantalones. Creo que eso es todo lo que nos haría falta de temas de Leipa. O de pronto espuelas, arcos, flechas, qué sé yo. Vamos a seguir haciendo torneos, pero lo voy a hacer entre episodios. No lo voy a grabar porque creo que ya me han visto pelear muchos torneos y entre más subimos de nivel, pues más fácil es. Por el contrario, si subimos un punto en espada por el torneo, entonces voy a escoger este ataque cegador, que es con espada corta. Es el mismo combo máximo que tiene la espada larga, o sea que ya es un combo que sé hacer. Y se supone que es muy fuerte, así que bueno, vamos a probarlo. También vendí cosas entre episodios, compré cosas, digamos que nada del otro mundo que no vale la pena mencionar. Y yo creo que ya estamos listos. No hice mayores elementos entre episodios, o sea que avancemos con la historia principal y let's go. Pantano de Sasaba. Bueno, se supone que tengo que seguir derecho. Ahí ya lo veo. Veo el indicador de misión. Vamos yendo hacia el punto A. This looks like the place they were talking about. Y llegamos. Nice. Enseñar un fuego como señal para los bandidos. Va. Ah, bueno, también recogimos al perrito que estaba en la casa de Teresa. Entonces, pues nada, estuvimos recogiendo al perro, alimentándolo, dándole alabanzas para que me quiera. En eso estoy. Morning, sunshine. Joder. Hope we didn't wake you. Corva! Did you have to sneak up on me like thieves? We are thieves. Besides, we had to make sure you weren't followed. Or trying to lead us into a trap. But enough of this chit-chat. Let's get down to business. We heard there was some trouble at the monastery. Question is, was it the right sort?
Did you do that job we agreed? Por supuesto. Do you think I'd be sitting here if I didn't do it? Exacto, How Henry. should I know? The world's full of idiots. It's done. You've got proof? Le encontré dinero. I didn't find anything unusual on him except for a lot of coin. I'd say that's unusual for a monk, wouldn't you? Well, Have you got it on you? Algunos de mis propios groschen. 3K. Joder. Bueno, tengo 33. Uf, pero caro. yeah. Caro, caro. Great. Since that's the money we paid the bastard for a job he didn't do, I'll have it back. Sure. Here you are. Well, I never. Honest to God, Groshen. What are you so glum about? You didn't think I'd let you keep it, did you? Here's your share for the work. Ah, bueno, me devolvieron un pedazo. Algo es algo. Groshen more. What now? What now? You did your job. Nice. We need people like you. Nice. But what do you need people like me to do? I'm just a crimp. Yo solo soy un sayón, solo recluto. Ahora podéis ir al campamento y descubrir lo que quieres saber. Everything you need to know. Ok. Are you seriously telling me you didn't notice the camp? Not too observant, are you? Well, there's a hill above Sasa. Una colina sobre Sasaba. There's an old Un abandoned fuerte fort. viejo abandonado. It's not as abandoned as it used to be. That's where the camp is. Ok, tengo que ir a buscar a Eric y decirle que me envía Kozliek. Tell him Kozliak sent you. Kozliek. And they'll let me in just like that. Good point. I almost forgot. Show this to them. It's our sign. That's all. That's all. You'll learn everything you need to know at Vranik. Y aligerad. Algo me dice que se está cociendo algo. Being planned. Ok. Ir a Branik y descubre el número de enemigos y sus planes. Bueno, obviamente sabíamos cuando se reveló el mapa que Branik era el sitio. No me esperaba que fue... Uy. Ah, joder, es que es grande. Mírame esto. Claro, esto tiene que ser más grande, más gente que la de Privislavik. Entonces, los dados se han lanzado... ¿Qué? Los dados se han lanzado. Ir a Branik y descubrir el número de enemigos y sus planes. Opcional. Informa los resultados de la investigación a Sir Ratzik y Sir Hanush en Rattay. Pues la verdad estoy acá. Es un desvío que me da algo de pereza, pero no creo que sea tan grave. O sea que creo que sí prefiero informarle primero a Sir Hanush y a Sir Ratzik. Y a Sir Ratzik, sí. Ratzik Kobla. Porque de pronto ellos me dan algún tipo de tip, información, ayuda. No sé la naturaleza de mi infiltración en Branik, cuánto durará. Ah, acá estás. Acá están. Hola. Sir, I have news, and I'm sorry to say it's nothing good. After everything that's happened, you have even worse news. That's almost impressive. I'm afraid so. It's going to happen again, and on an even bigger scale. You're full of good cheer, aren't you? What exactly will happen? It seems the Pribyslavitz encampment was just the start, and they're far from defeated. How did you find out? I found a recruiting agent who works for them, and let him recruit me. Ah, God's holy hat. You never cease to surprise me, lad. And what did you find out? They have another much bigger encampment in Vranik near to Sasau. What do those bastards want? And who the hell are they? To hurt us? Conquer the region? I'm not sure yet, but I can find out. How? I'm one of them now. I have their secret sign. I know where their camp is. All I have to do is go and take a look. Ir That's echar out un of the question. vistazo. It's too risky. Sire, compared to everything I went through to get this, it will be child's play. I already passed their test. They trust me. Then we'll have to attack them before things get out of hand. Ideally, right now when they're not expecting us. Once we catch that mangy little shit, we can ask him nicely what he wants. But then again, before we attack, it would be useful to have a spy go and scout out how many of them there are and what they're up to. I don't want you to take any unnecessary risks. It's much less risky than our raid on Pribyslavitz. All right then, Hal. Go there and find out how Averigua many of cuántos them there son, are, cuáles what son their sus plans planes y are, todo lo que whatever you podáis. can. Pero no arriesgues Don't demasiado. get too far.
Yes, sir. Ok. Godspeed, lad. Ok. So... No es una misión, realmente. ¿Para qué tenía que informarles? Un segundo, quito el volumen del WhatsApp web. Siempre es fastidioso. Sí, no, nada. La misma mierda. O sea, qué desperdicio de tiempo, simplemente para contarles. En fin. Whatever. Ok, creo que me está acercando, entonces podemos volver a empezar a grabar desde aquí. Claro, nunca hemos corrido esta zona del mapa, o sea, estamos por aquí bordeando este río. Y no hay ninguna necesidad de venir hacia acá. Claro, nunca hubo ninguna necesidad. Tal vez todas las veces que crucé por aquí, de Sasaba directamente a esta calle, hubiese llegado por error al campamento. Pero aparte de eso, no había ninguna necesidad de hacerlo. Lo cual me parece cuando menos curioso. Entonces nada, tengo que seguir bordeando el río. Y that's all. Cuervos. Y un nido. ¿Será que esto significa que va a tener pájaro de cuervo? ¿De una vez? No jodas, una ganzúa. Quita las fucking plumas de cuervo. Juego tonto. That could be it. Bah. Quería, de verdad que quería. Ey, ¿qué es esto? Ortiga. Las fucking plumas de cuervo. Bueno, en fin, eso es para otra misión. No pasa nada. No pasa nada. Acá estás. Cuidado, si entras en el fuerte de Brannick se pueden cancelar algunas misiones en curso. Algunas misiones en curso. Bueno, entonces usemos un snap. El Redentor. Y miremos a ver si se cancela algo. Porque si no me gustaría cancelar misiones de las que tenemos, ¿eh? Tengo en este momento activas 13. 13 activas, vale. Vamos a ver cuántas se cancelan. Si podemos poner cuidado de cuáles. Además. What do you want? Quiero entrar. Let me inside. Inside, eh? What's the password then? ¿Cuál es la contraseña? Mostrar dado especial. Por favor, ni idea. Abrir la puerta, traigo un mensaje urgente. I came here for a game. Venido por una partida. Aye. Alright. Welcome to Vranik, Comrade. Thank you for your kind welcome. Gracias, compadre. Who should I report to? Eric. A Eric. Debería estar en la casa, en lo más alto. Ok. Vale. Hablemos con Eric. Explorar el campamento y las fuerzas enemigas. Presentarse ante Eric en el campamento. Primero miremos a ver si perdimos algún objetivo. No pareciera que se hubiera cancelado nada. Tengo... ¿Eran 13? ¿O eran 17? Lo de Milán, troncos... se canceló algo, malos hábitos hace rato. El anillo de Baco hace rato. Ok, sí, no creo que estamos bien. Seguimos haciendo mascarada. Seguimos haciendo espíritu inquieto. Seguimos haciendo sueño infernal. Sí, todo lo de Joanka, todo lo de Privislavik. La casa para el señor de Sasaba. Campamentos. Ok, luchadores de Usyk, que esto es una estupidez, o sea, ojalá se cancelara. Fragmentos de la reina de Saba, que todavía sigo dudando si hacerlo o no. Troncos y pelear con Milán. O sea que no se canceló nada. Muy bien. ¿Y qué se supone que debo hacer para explorar el campamento? ¿Hablar con gente? Yo, bandido. ¿Cómo estás? How goes it? Not bad. Solo he estado aquí unos días, pero no me quejo. Comida y bebida, buena compañía. ¿Qué está pasando? Bebemos. ¿Qué más podemos hacer? Algunos necios se entrenan para mantener forma, pero ¿para qué? Podríamos pasar como
con cualquier oponente como si fuéramos un cuchillo de mantequilla. ¿Y está pasando algo? You heard anything about what we'll be doing next? Of course. Mañana por la mañana temprano se prepara una gran salida. Nice. ¿Cómo habéis llegado hasta How did you aquí? end up here anyway? Me? A bit green around the gills, aren't Yo you? aquí me siento como en Me, casa. I'm right at home here, see? Whichever pays best. Quien pague mejor. Ok. Bye bye. ¿Cómo que puedo observar las tiendas? Tener cuidado de que nadie me quiera pegar. No molestemos a nadie. Uy, ¿podríamos echar un veneno? ¿Será que podemos envenenarlos? ¿Eso es algo que quería Henry el Honorable? No quiero abrir cofres. No quiero arriesgarme a que me casquen. Essentially, you have Bandido, bandido. Quiero observar también quiénes son diálogos especiales. Bandido. Pareciera que no hubiera diálogos especiales por acá. Bandido normal. Bandido normal. ¿Qué pasó aquí? ¿Dormir? No, no queremos dormir. Bandido, bandido, bandido. 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 ¿Ustedes son normales? Buenas. Sí. Those tents look pretty Bandido. impressive. These It's fellows Bishek. aren't that's for sure. ¡El cabrón! Tú me traicionaste, perro. No me reconoces. Joder. Ok. Ok, y no te puedo hablar. Obvio, me imagino que si te hablaría sería un problema. Bandidos normales. Todos son bandidos normales. Bueno, es menos Svishek. También es un bandido normal. A ver qué hay por acá. ¿Quién eres tú? Bandido normal. ¿Quién eres tú? Bandido normal. ¿Y tú? Maestro de combate. ¡Baniek! Este man el que estaba en Skalitz, el que me entrenaba. Can you teach me to be a better? No me reconoces tampoco. first, you have to have Baniek. ¿No reconoces a Henry? Ah, qué triste. Bueno, igual sigue, supongo que no debería hablar con él. Pero bueno, él no sabe que yo estoy al servicio de Sir Ratzik Kovela. O sea que tal vez no... Ah, The Baniek. wall here isn't too high. Por aquí no es muy alto, o sea, esto es una manera de infiltrarse. Oh, ¿Cómo estáis? ¿Qué está pasando? Nothing. Just the way I Que me like. paguen por estar cruzado de Getting paid for brazos. sitting on ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? nothing. Somos unas cuantas docenas. Esos campesinos de mierda no saben ni qué les ha pasado, ¿no? Ok, ¿pasa algo? You heard I don't care. Cuando digan que es hora de partir, partiré. Podéis preguntar a los demás, pero yo no me fiaría demasiado de lo que digan. Todos tienen las mismas noticias y todos saben la misma mierda que yo. How did you? You know how it goes. It's always so when I heard they were recruiting. Ok, vale. Creo que es hora de conocer entonces al señor Eric, porque no sé qué más podría explorar. ¿Tú quién eres? Bandido. I only wash when it's Bandido, bandido. Y bandidos normales. Ok. Not only strong outer walls, but inner ones too. This isn't good news. No son buenas noticias. A ver, antes de irme al interior. Entonces creo que ya recorrí todo esto. Más o menos. ¿Se supone que puedo hacer alguna otra cosa? Que he investigado. Ahora, que eso sea suficiente, I don't know. No. Vamos a meternos por los bordes a ver si vemos otros puntos débiles. Los muros inferiores están
pesadillos, pero me sigue pareciendo que Privslavic estaba como mejor defendido que esto, ¿eh? Lo que pasa es que aquí hay más gente, creo. Pero bueno, Privslavic tenía humanos. Esto es solamente ladrones, creo. A ver, tenemos que ir por acá. ¿Es algo? Está parada ahí, señor, como porque sí. Hola. Sí, como porque sí. Podría ser parkour, pero ¿para qué? Y bandido. Bueno, tú tenías una bandera. Pero... ok. Pues no sé, siento que investigué todo lo que tenía que investigar, ¿no? Al menos que vamos por el borde exterior otra vez. A ver, shit. ¿Qué es esto? ¿Sabotaje? No. Bueno, no sé, siento que ya investigué todo lo que puedo investigar. Solo me queda estar adentro. Entonces bordeemos y cuando lleguemos otra vez hacia allá, nos reportamos a Eric. Yo sí considero que primero hay que explorar antes de hacer cualquier decisión estúpida. Cosas interesantes podemos ver, ¿no? Pues nada, aquí está Brannick, que no me reconoció, qué triste. Zbyszek, que tampoco me reconoció, qué triste. Y ya, ¿no? Un pequeño bosque. ¿Servirá de algo? Se puede incendiar, no sé. Esto. Barriles de vino por destruir. ¿Esta comida? No, no vamos a robar comida. A los ladrones. Ladrón que roba ladrón. Algo pasa. Listo. Nos fuimos. This must be where the commanders are. Bandido, bandido. Bandido. Obviamente no quiero abrir ningún cofre porque me matan. ¿Hay alguien? Nada. ¿Por acá hay algo? Nada. ¿Hasta cuándo va a poder cumplir esto? Opcional. ¿Te puedo hablar a ti? Bandido normal. No, no me vas a decir nada diferente a lo que ya me han dicho. Ok. Nada raro. Ponemos esto. Espada de casa de caballero. No, no me interesa. Esto ya lo vi, esto ya lo vi. Entonces creo que solo me queda usar. ¿Usar qué? No puedo usarte. Bueno, está bien. Aquí qué hay. Uy, es un arte redentor. Sí me interesa. Pociones. Así de pronto. Y listo. Fin. Señor Eric, ¿lo conozco? Usted no es la persona que estaba buscando. Pensé que me iba a encontrar con el man de Skalitz, el que mató a mi padre. Yes, sir. So you really killed that turncoat? Yes, sir. Sí, señor. Well done. I heard about you, and quite honestly, I didn't think you'd succeed. So can you handle a sword? Yes.
Sé cómo usar una espada. I know what I'm doing. Me va a poner a prueba, obviamente. Id a ver el maestro de combate Baniek. Él sabrá deciros si estás listo. Obviamente. You'll soon find out what you're made of. Just go downhill, as far as the stockade. His tent is right next to the training arena. Dale. Sir? Presentarme ante Eric, completado. ¿Puedo ir por acá? ¿No te enfureces? No. Ok. Bueno, literalmente he recorrido todo el fucking campamento y no tengo ni idea qué hacer para explorar. Echar un buen vistazo para hacerme una idea de cuántos hombres hay aquí. Pues, porque más o menos sé, ¿no? A menos que tenga que hablar con todos. Buenas. Lo cual dudo. Después nada. Vania que debería estar aquí, ¿no? Por acá. Joder. Me lo pasé. ¡Ey! Ya exploré todo. Nice. Por alguna razón lo hice sin querer. Vania que está aquí. Supongo que entonces era recorrer todas las carpas. Are you Combat Master Vanya? Aye, that's me. What do you want? I'm Henry. Eric said you'd try me out to see ¿Cómo how no lo o sea, vos tampoco lo reconoces, Henry? Ah, another greenhorn. Nice to see. O sea, es el mismo Vanek, ¿no? Mind you, most of the peasants he sends me couldn't fight a pile of manure with a pitchfork. Hey, don't I know you? Ah, ¿sí ves? You look familiar. No os conozco. Creo que debería camuflarme. I've never seen you before in my life. Really? I'd stake my neck I know you from somewhere. Well, never mind. Demasiada Memory bebida. isn't what it used to be. Too much drink. Sí, yo creo que tengo que... You got a weapon? If not, you can borrow one over there. De pronto sospecha que Ready? al ser de Skalitz, Ready as I'll no sé. ever be. All right. Enséñame de qué estás hecho. Vale, amigo. Lo que quieras, bebé, lo que quieras. Copradella! Fuck it! Me llaman Henry. ¿Gané? Sí, obviamente gané. Toma lo tuyo, Vaniek. Jesus, you got me. You're a lot better than most of the fuckers here, lad. Well done. I've had a bit of practice. So I see. Le diré a Eric lo que vale, no os preocupéis por eso. Worry about that. But so you don't think old Van Os enseñaré un truco. I'll teach you one trick. You'll be glad to know. ¿Trucos nuevos? No sabía que existían más. Well, I don't want to take it to the grave with me. All right, listen. Voy a empezar a dar giros y retorceros. Take a good firm stance with your legs wide apart. Like this. As if you're about to let off a huge fart. I think I've got it. Thanks. ¿Qué se supone que aprendí? ¿Qué me diste? No entiendo nada. O sea... ¿Aprendí algo? No creo. Pero bueno. Gracias. Supongo. Tirarme un pedo. En fin. No sé. No sé. No sé qué se supone que aprendí ahí con él. Creo que lo buscaré en Google porque... ¿Cómo me dice que va a aprender un truco y después no? Nada. Sir, may I... What is it? I went to the Fight Master as you ordered, and
What's the matter? Lost your tongue? I think I know what's troubling the young master. He's surprised to see me here. And the feeling's mutual. When did you start recruiting Radzig's people, Eric? Radzig? Indeed. Me This pillaron. boy is very dear to him. And I expect he's looking for this. Am I right, young man? You bastard. Obviamente me cogieron. Ay, yo pensé que me había infiltrado. No. Apologize for the discomfort, but it's for your own safety. And ours, of course. You can count yourself lucky, lad. I'm gonna keep you alive. I'm sure your father will pay a nice fat ransom for you. My father's dead. That lackey of yours wouldn't even let me bury him. He doesn't know, Eric. Nobody told him. They told me, a foreigner, but not him. How very inconsiderate. I'm sure you'd rather hear it under different circumstances and from someone else, boy. But beggars can't be choosers. Your father, your real ¿Vuestro auténtico padre? is alive. You even know him. ¿Qué? It's your liege lord, Radzig Kobyla. Although, how much can he really care about? ¿Ah? Here you are, a homeless orphan, and he still hasn't acknowledged you. Your parents are both dead. ¿De qué aren't estás hablando? they? I thought so. And yet, Radzig still hasn't told you the truth. ¿De qué estás hablando? Could it be that he's ashamed of you? O sea, si Radzig me ha mandado a morir varias veces. ¿Cómo es posible que sea mi papá? Well, best not think about that. If your father won't pay your ransom, you have no value to me. My father's dead. I understand why you feel that way. My own childhood was not dissimilar. How strange that we should have something in common. But I've delayed long enough. Now it's time for you to tell me why you came here. Joder. I was looking for my father's sword, which was stolen by a certain bastard. And I found it. But I wonder which father you mean. In a way, it belongs to both. Doesn't matter who it belongs to. I'm gonna kill you with it. You're hardly in a position to threaten me. But now I think of it, why not? ¿Cómo así que mi padre When usted your no entiende father, nada? your real father, pays, I'll give you an opportunity to try. I think that's very generous of you. Isn't it? Radzig will crush you, and I'll be there to see it. I very much doubt it. You spied on our camp. You must realize that your father hasn't a fraction of the forces I've gathered. And now, with the king in captivity, there's no one to levy troops to come to your aid. Even united with Hanush and Divish, your father couldn't raise more men than I have. The only force in this country capable of defeating me is Sigismund's. And he Y pays es mi me. patrón. Cuando gane, When yo he ganaré. wins, I win. Everything I take now will be mine, and I plan to take everything. So meet the new lord of the realm. Oh. A man like you will never rule here. Have you never heard of Lord Sokol of Lamberg, or Sahinek the Dry Devil? They fought for your king and plundered the estates of the lords in Austria, just as I'm doing here. Like they say, the stronger dog fucks the bitches. Ahora, sigo sin saber quién es este huevón. Lo único que sé es que lo vi ese día del ataque de Skalitz que estaba con Sir Radzig. I'm afraid I have more important. Más allá de eso no tengo ni idea. I'll leave Udo here to keep you company. And let's hope for both our sakes that your father pays up. Farewell. Rot in hell! Oh, jodido. Knock some manners into him, Udo. Come on, Eric, let's go. We've got Otra vez pierdo todos mis ítems probablemente. Y ahora cómo me voy a escapar de este mierdero. Joder. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Sí, estamos re bien. Henry, wake up. Can you hear me? ¿Spishek? ¿Me salvas? ¿Me vas a salvar? You over.
Nice, Zbyszek. Here. Yo sabía que te ibas a arrepentir. No, mentira, no sabía. Pero buenísimo. I thought you'd never A come ver. around. How do you know my name? Don't you recognize me? Zbyszek. You fucking traitor. You throw me to those bastards and then look me in the eye like nothing happened. Shh, be quiet. Maybe we started off on the wrong foot. But I'm your only chance to get out of here alive. So do you want my help or not? Sí, la quiero. A ver. ¿Qué hay que hacer? Huir de campamento. What do you want? Te desbloqueé un logro. I want to get you out of here. But if you'd rather, I can leave you to rot and get the shit kicked out of you by Ishtvan's bruiser. ¿Por qué quieres ayudarme? Why would you, of all people, want to get... I've got my reasons. If not for the good of my soul, then for the good of my purse. It'll Os cost you contaré a unos few cuantos groschen, groschen that's all you need to y worry eso es todo lo about. que ha de preocuparos. You shouldn't look a gift horse in the mouth. Shouldn't I? Even when it comes from a treacherous bastard who set his cutthroat friends on me when I was trying to bury my parents. I won't deny we didn't get off to a very good start. But this is a chance to start over. And Ok, let pues creo que solamente puedo confiar en Zbyszek. ¿Por qué no escapáis? ¿Cuál es vuestro How plan? do you propose to do it? Finally, we're getting somewhere. I know a way you can get out of the fortress without anyone seeing you. Yo desataré y vos tendréis que llegar por vuestra cuenta, pero a esas horas de la noche no será muy It shouldn't be difícil. hard at this time of night. I'll wait for you outside. Afterwards, you'll tell your noble father I helped you so they don't hang me. And naturally, you'll pay me something for the risk I'm taking. Risk? Sounds riskier for me than for you. Not really. What are they going to do with you if they catch you? They want to ransom you, so the worst they'll do is lock you up again. A mí se supone que yo debería vigilarlos y los dejé escapar. Guarding you and let you Por mí nadie pagará un rescate. Nobody's going to pay no. Ok. Quiere mis What cosas. about my possession? Eric has your things. It would be suicide to try and get to them. Forget them. ¿Olvidadlas? Wonderful. So I'm supposed to make a run for it like this. ¿Volvemos a empezar? ¿Reunimos plata de cero? No. But I can't go and get you any. ¿Será? ¡Ah! ¡Qué emoción! Podría largarme. My post, I'll have to avoid the others just the same as you. Ok. ¿Por qué no escapas solo? Go on your own. What would I do? I've been left Soy un alone. forajido. ¿Cuánto más crees que tardaré en estar colgado en una soga? Necesito dinero para desaparecer de aquí. So what exactly are your reasons? Nothing you need to care about. Let's just say Una it's a cuestión personal. No os creo, decidme la verdad. Tenemos que confiar el uno en el otro. Look, it's true we didn't get off to a good start. But if you expect me to trust you, you'll have to trust me too. Not a day passes without these cutthroats pulling daggers on each other. Yo soy el más joven, así que me he convertido en una especie de esclavo. A bandit's life isn't quite how you imagined it, eh? My heart bleeds. But you could easily make a run for it on your own. Why bother with me? Look, I just want to live a normal life. For that, Necesito paz y dinero. peace and some coin. My help won't cost you a tenth of what Me Ishtar. ayudas a costar una décima parte de lo que Ishman le ha pedido a Sirrazzi. Why shouldn't we help each other? Bueno, pues vamos. All right then, let's get out of here. Untie me. That's what I want to hear. Júrame que le contaréis a Sirrazzi que os he ayudado y también que me pagaréis. And that you'll pay me too. You have my word. Sí, obvio. Te pago, te pago, te pago. I'll have to trust your man of honor. Now listen, I found a place where you can easily get out. Down in the camp on the slope above Sasau, there's a place where they throw the waste over the wall. The pile of shit reaches almost to the top of the stockade. All we have to do is jump over and we'll have a Sí, creo que ya sé cuál es el lugar. Free and covered in shit. So that's all. Well, first, we both have to get No there. podemos dejar que nadie nos vea. Don't let anyone see either of us. I'm supposed to be guarding you and you're... Ok. Well, Yo iré I'm supposed primero. to be guarding you. So we have to keep to the shadows. There shouldn't be anyone outside in front of the barn. When you're Cuando out, salgáis, id go por el left muro hacia la or right izquierda. along. Hay barrancos por todas partes. Everywhere. Intenta no Try not to mataros. get yourself killed. I'll wait for you not far from the camp, by the dead tree between the path. En el tilo entre el camino y el arroyo.
Ok. Ok, estoy herido. Bastante. No tengo nada. Curiosamente tengo los objetos especiales, entre comillas. Ok, ¿y exactamente dónde carajos estoy? Recupera tu equipo y huye. Bueno, a ver. No tengo ganzúa, ¿cierto? Joder. Empezamos re mal. Vale, por aquí no. Este es el único camino que hay. ¿Me viste? ¡Qué miedo! Ese man se quedó mirándome fijamente. ¿Voy a entrar? No tengo ganzúas. Y entonces... Tengo que esperar a que man se dé la vuelta, ¿cierto? Ahí ya se dio la vuelta. Nice. Nadie me vio, nadie me vio. Pero... ¿No tengo ni una daga? ¿Para matar sigilosamente? No, ni una fucking daga. Vale. Joder. Si intento noquearlo me mata. Estoy seguro. ¿Cómo consigo unas fucking ganzúas? Shit. ¿Va a ser un problema? Hoy no tengo ganzúas. ¿Dónde podría conseguir? En algún cofre de campamento que esté por ahí. Pronto por acá. Joder. Hay guardias en todo lado. Shit. ¿Cómo se supone que va a salir de aquí? Ah, ya sé, por allá. Ya sé por dónde salir. Por aquí va a salir. ¿O no? No tengo ni snaps de redentor. ¿Cómo hago? Voy a intentar noquearte. Joder, menos mal. Vamos a matarte. ¿Me pillaron? No. Tengo ganzúas, nice. Supongo que si tengo esto, nadie me va a pillar. Porque estoy vestido como un ladrón. Me va a dar claustrofobia, ¿eh? Claro que me va a dar claustrofobia. Ok. Tengo una ganzúa.
Shit. Me casqué, no. No más de lo que estaba cascado. Tenemos... ¿algo de salud? No, nada de salud. ¿Cierto que tú no tienes problema con que yo esté aquí? Buenas. Ay, no. Pero... joder. ¿Cómo me vas a identificar si tenía todo? Ah, porque no puedo usar... no puedo quitarme esto. Joder, frenético activado. Dos de vida. Nice. Joder. Soy más sangre que otra cosa. Y además claustrofóbico. Date esta mondá. Jesús Cristo. Tal vez el tema de la claustrofobia fue que no me permitió infiltrarme como hubiera querido. No sé. Y desafortunadamente nadie tiene pociones para curarme. Pero creo que no necesito vendajes ni siquiera. Porque técnicamente no estoy sangrando. Ah, acá habían ganzúas. Ok, si me toca repetirlo, bueno, ya sabemos que hay ganzúas por ahí. ¿Puedo matar a Eric o a otros? No es necesario. ¿Todo esto es mío? Sí. Recuperé todo. Nice. Y yo tengo poción de Lázaro, que la necesito ya. Y poción de digestión también. Para bajarme esta pesadez de comida. Bueno. ¿Qué tengo acá? ¿Qué es esto? Llaves del baúl de Eric. Ah. ¿Algo más importante que tomar? Nada. ¿Y esto qué es? Brebaje de arquero, Groshens, pico de cuervo, 1.4k, me gusta. Coraza Kutnahora, Brebaje de arquero. Sabueso nocturno. Aunque ya la otra vez probé el sabueso nocturno y no me gustó mucho.
Bueno, entonces creo que voy a salir por acá, efectivamente, por la escalera que habíamos visto. Creo que es lo best. Y creo que me voy a deshacer de todo esto viejo y horrible. Y voy a hacer las cosas que me gustan. Eso. Aderburgo, Nuremberg, nada de esto. Nice, ya tengo todo lo mío. Sí, en cuanto a Habsburgo, chao. Veniré bien acá. Obviously. Vamos a dejar el escudo decorado. Vamos a quitarnos este pico horrible de cuervo. Uy, mentiras, es caro. Nice. Usamos entonces la espada de noble. Flecha perforadora. Y el escudo. Listo. Utilizamos el arco y la flecha por si las moscas, porque es que no estoy como en una buena condición para pelear. Aunque podría esperar como una hora, ¿no? Nice. No veo un culo. ¿Están acercando? Sí, se me está acercando. Pilas. Ah, joder. ¿Cómo no puedo saltar ahí? Eso. Corre, 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 corre. Te matar a todos estos maricas con arco y flecha. What's going on there? Who's there? The answer to my prayers. Just when I wanted to vent my rage. Nah. Va a morir. Ah, joder. Vienen todos para acá. Tengo que huir, tengo que huir. No. Ah, soy un imbécil. I'm going to enjoy this. ¿Dónde estoy? Obviamente estoy muerto, estoy remuerto. Chao. No. No. No era por aquí. Yo juré que era por aquí. ¡Ah! No, no era aquí. ¿O sí? Sí, era aquí. Usar, huir del campamento. ¿Sí? ¿Sí? Huí, huí. Joder, no veo nada. Huye. Estoy en 7 de salud. Mi alma. ¿Estoy sangrando? No, no estoy sangrando. Fin de la partida, me maté con la caída. ¡Jueputa! Es que era todo... Shit. Bueno, ya está. Volvimos a llegar al mismo punto. Entonces, pues nada. Más o menos intuyo cómo es que es la vuelta. Intentémoslo volver a hacer. Joder, maldito animal. ¿Dónde está el guarda que estaba por aquí? Por allá está, listo. Entonces, intentemos matar otra vez a este de acá. Ah, no. Acá hay ganzúas, no tengo que matar a nadie. Señor. Joder. No veo. A ver, aquí derecho hay ganzúas.
Y puedo intentar matar a este. Sería muy estúpido, no, sería muy estúpido. Dejemos que pase. Más bien, cojo mis cosas tranquilo, no intento matar a nadie, no intento hacer nada raro. Por lo menos tengo una daga, puedo asesinar en sigilo si quiero. Recuperar mi equipo y huir. Let's go. ¿Listo? Entonces, primero lo primero. Bebámonos una poción de digestión. Y tomémonos una poción de Lázaro. Y tomémonos un Snaps de Redentor. Importante. No quiero volver a repetir todo esto. Joder. Bien, partida guardada. Ahora, ¿me pongo todo o voy matando así en sigilo? Yo diría que me pongo todo. Por si las moscas. E igual intenta matar con sigilo. Ah, de casa de caballero, ¿en serio? Chao, espada noble. Duelista. Duelista es buena. Ok, tengo todo. Acá quedamos lo que hemos visto que fue como chulo. Un pico bueno. Arco de fresno, sí, la verdad, nada de esto. Flechas comunes, obvio no. Groschen, sí. Pico de cuervo, la verdad, no es tan bueno. Poción de sabueso nocturno sí que es mejor. El man está por ahí. A ver si puedo matarlo con arco y flecha. Tenemos unos segundos. Ahí se está viendo. Nice. Tengo que matarlo. Intentar matar a este en sigilo. Dudo que vaya a poder hacerlo, pero bueno, lo voy a intentar. Sabes que estoy pensando que tal vez sí el tema de la armadura no es buena idea, porque me da mucho ruido. No. Lo vamos a hacer sin armadura. Solo voy a usar mi daga y por si algo la espada de noble. Chácate. Cerrar cuerpo. ¿Podría robarme algo de esto? La verdad, ¿para qué? No necesito nada. Tengo todo lo que quería. Vámonos en sigilo. Y ahora que no veo todo rojo, me gusta. Bueno, entonces sí, se supone que estoy yendo para donde tengo que ir, ¿no? Es ese pedacito de acá. ¿Estás viniendo para acá? Joder. No, no quiero que vengas. ¿Te acercas o te alejas? Te acercas. Quieto, 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 gonorrea. Que no te pillen. Vamos a guardar. Vamos a usar otro Snap de Redentor. Estoy un poco bebido. Nadie me ve.
Siguió derecho. Uy, son dos. No te creo. Who are you? No te creo. Well, I never. Well, now. Look what's come crawling out. Obviamente. Tenemos que huir. Voy a intentar correr a toda velocidad y no cruzarme con nadie. Pocket. Who's that? Jesus. ¡Ah! Huid. Tal vez por aquí no. Por acá tiene más sentido. Ok. No fue lo más preciso. ¿Cómo carajos? Se quedó viéndome ahí porque sí. Jesus Christ, de verdad. Espada noble. Listo, que tengo todo. Ya si quieren seguirme, todo bien. Ahora, ¿hacia dónde tengo que ir? Encontrarme con este huevón. Creo que salí por acá. O sea que tengo que cruzar como a la derecha. ¿Puedo llamar a mi caballo? No. Ah, Dios mío, qué bien. Bueno, la hicimos bien. La hicimos bien. O sea... tal vez no tan lógica, pero al fin y al cabo bien. Estoy un poco borrachín. Bastante borrachín, diría yo. No tengo una poción que me quite la borrachera. Antídoto. No cura intoxicación alimentaria. Ajá. Carisma. Caléndula. Disipa los efectos de la resaca. No, pero esto no es resaca, esto es borrachera. Tremendo problema, ¿eh? Y nada que puedo llamar a mi caballo. Ok. Sé que estoy por esta zona, pero exactamente en dónde estoy y a dónde tengo que ir no es del todo claro. Así que bordeemos. ¿Eres tú? Zbyszek. Ah, nice. So, we're out. Now it's time for you to keep your part of the bargain. Un trato es un trato. Don't worry, I keep my word. But I have to go to Rattay and see my... A ver, a mi padre. Sí, la verdad es que eso de mi padre es una cosa absurda. Fine. We should get out of here as quick as we can anyway. Well, you'll have to help me. Somehow the massage I got from that big bastard didn't do me a lot of good. I don't suppose you have a horse hidden around here. A horse? Actually, I didn't think of that. Ah, esto sigo sin armadura, supuestamente. Si supieras que no perdí nada, Zbyszek. Oye, pero no me di cuenta si perdí mi oro. Eso sí me da curiosidad. Creo que hubiera sido cool escapar sin recuperar mis cosas. Tal vez. ¡Ey! Dieta equilibrada, nice. Any word about your boy, Radzig? Nothing yet. Let's hope he hasn't done anything rash. Wouldn't surprise me given the balls that he has. Now I wonder where he might have got those from. Don't start, Hanush. I'm sorry, sir. This fellow... Henry! Father? I told you he had balls. Well, I see that you haven't been idle, and we'll certainly need to have a talk later, but not quite so publicly. It looks like you have plenty to tell us. What happened? I got a bit tied up at Vranyig. But now I know what they're planning. What's being planned? And who's planning it? Spit it out, boy.
There's no longer any doubt about it. It's that Hungarian noble you were hosting on the same day Sigismund pillaged Skalitz. Sir Istvan Toth. Toth and his people. Everything fits. They're the ones making the counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. He's already got quite an army at Vranyik. But what the fuck is he after? I can tell you exactly, and you won't like it. How's that? I had quite a long talk with him. What? When I was trying to get into his camp, I was taken captive. We had a bit of a chat. Actually, he told me his entire plan. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard planning? He's in the service of Sigismund. He wants to destroy King Wenceslas' allies. That means us. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our aid now. That fucking cunt! I'll skin him alive! How many men has he got? More than 100, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill above Sasau. It's inaccessible from 3 sides, surrounded by a timber palisade. Bastard! I'll crush that rebel of his! That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chances. Together with Divish, we can muster enough men. And we can all see there's no time to waste. That bastard wants a battle? Much better we pick a time and place than he does. Undoubtedly. We have to take them by surprise. It would be best to attack tomorrow night. We can't get ready any sooner. That's what I like to hear, Radzig. Henry, I want you to get yourself fixed up and then go straight to Sir Divish of Talmberg. Okay. Tell him to assemble all the able-bodied men he can and bring them to Vranyik tomorrow O sea, vamos a pelear en Vranyik. Wait for him there. Yes, vale. Finally, a chance to show I'm not carrying a sword just for ornament. What is it, Henry? Is there something else? The thing is, we have to deal with Zbyszek. I see. And who is he? ¿Es un asesino y un traidor? No, merece una recompensa, me salvó la vida. Zbyszek is from Skalitz. He helped me escape captivity and saved my life. I promised him a reward for it. Indeed. Well, Zbyszek, if you saved my son's life, I'm grateful to you. As a token of my gratitude, please accept this reward. Thank you, sir. Thank you for your generosity. And under the circumstances, we won't ask how you came to be with that herd of swine at Vranyik. So you'd better get out of here quick, before I start thinking about it. Yes, sir. Thank you, sir. Goodbye, my lords. Thanks, Henry. God be with you. Y contigo, amigo mío. Okay. Good meal inside you and get those wounds tended to. You look wretched. La verdad no, estoy If you need perfecto. equipment or armor, tell Bernard. He'll give you what you need. Yes, my lord. No more, my lord. I'm your Ok, ¿alguien me quiere explicar de dónde salió esto de mi padre? I swear. No tiene ningún I have sentido. to tell you. I'm sorry Istvan, of all people, beat me to it. But now we have more urgent matters to deal with. Hmm? Later we'll have time to talk. What do you say? ¿Por qué? Eso salió de la nada. O sea, me mandaste a infiltrarme en Privislavik. Me hubieran podido matar ahí. Me mandaste a infiltrarme en Vranyik. Me hubieran podido matar ahí. ¿Qué más me mandaste a hacer? Bueno, digamos que eso era lo grave. Me mandaste a unirme a una banda de mercenarios. Y me decís que todo eso es porque sois mi padre. Y ahora sí, no jodas. En fin. Todo muy absurdo. Yo no voy a preguntar. Lo que sí tengo ganas de hacer es... Tengo bastantes snaps redentores, ¿cierto? La verdad que sí. Me quedan 19. Nice. ¿Podría comer algo? A ver. ¿Qué cosas tenemos pendientes? Ir a ver a Bernard. Nada del otro mundo. Tin, 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 tin. Nada. No me estoy perdiendo de nada. Let's go, motherfucker. Awake already? I hope you've had a good rest after all you've been through.
Por la noche tenemos mucho que hacer. Levantaos e ir a Talbrook en cuanto podáis. Tenemos que reclutar a Sir Tivish y a sus hombres para el ataque. Nos encontramos esta noche en el baluarte y nos encargamos de ese maldito traicionero. Vale. Listo. Hagamos eso. Pero... It's right away. Otherwise they won't get to Flemington time. ¿Lo dejo de noche o lo hago de una vez? O sea, lo dejo para el otro capítulo o lo hago de una vez. Porque es que sé que perdí un poco de tiempo. Joder, perdón. Pero no haber matado a nadie, no. ¿Puedo hablar con el boticario? Como para no tener que volver acá. A ver si de pronto ya tiene noticias del Necronomicon. Uy, perdón. Perdón. Pensé que el boticario estaba por ahí. Bueno, en fin. Necesito ir a Talbrook, ¿no? El mejor camino para Talbrook es por Neyoth, creo yo. Ahí está la cabaña del cazador. Y Talbrook, la bella y hermosa Talbrook, que me espera desde tiempos inmemoriales. Lady Stephanie, lastimosamente tengo que romperle el corazón. No he vuelto a hablar con ella desde hace mucho tiempo. No sé si sigue interesada en este mozo de cuadras. Bueno, ya no ni tan mozo, ¿eh? Hijo del señor de Skalitz. Oh, joder. ¿Por qué? ¿Qué hice? No, me digas que me toca repetir. Perdón. ¿Qué hice? Sorry. ¿Ya? Gracias. Ok, ¿nadie me está peleando? No. Sir, I bring an urgent message from my father... from Sir Radzig and Hanush. I take it you've heard. What does your father want from me? I found out who's behind all the unrest in the region, and Father and Hanush have decided to put an end to it all. What? So who is responsible for all our recent troubles? You may have met him. Istvan Toth. No, I haven't met him. But Sir Radzig said he'd been here to visit before the raid. I don't suppose that's a coincidence. What kind of man is he? What is he after? He's in the service of King Sigismund, and he's fighting the nobility who support King Wenceslas. They've amassed quite a force at the old stronghold above Sasau, and they're planning to attack very soon. Father and Hanush have decided to move first and destroy him before he's prepared. Oh, for Christ's sake. When? And how? Esta noche. They send word for you to muster your men and rendezvous with them at Vranyik. This is madness. Maybe it is. But I fear that Radzig and Hanush are right. The sooner we cure this pestilence, the better. Gather the men and make ready. Partimos esta noche. Dejad solo los necesarios para custodiar el castillo. Will you be coming with us? Yes, sir. I have some scores to settle with them. Qué emocionante, me gustan estas cinemáticas. Son bonitas, son bonitas. Ese no es mi caballo. Claro, asumen que sigo con guijarros, no van a considerar que tengo un caballo árabe que me costó un ojo de la cara. Obviamente. ¿Llegamos a Sasa? Sí, a Sasa. Ok.
Y nos emboscaron los ladrones. Sí, no tiene ningún sentido que hayamos llegado contra ese ejércitos separados. Es como lo más estúpido del mundo. Pero bueno, llegamos. Joder, qué emocionante. Vamos a ver. Chan, 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 chan. Nueva batalla campal. Se viene. Se viene, se viene. Óyeme, somos bastantes. Very nice. Well, Divish. I see you don't want to miss the show. You didn't expect me to leave all the glory to you. Never. We wouldn't dream of starting without you. What news? Did you parley with them? We did. And what was the outcome? Not quite what we hoped for. Radzig wanted to go parley with him in person. Fortunately, I talked him out of it. It seems that this will not be resolved without a battle. Bloody good thing, too. Finally, we'll have some proper entertainment in the countryside. Fortunately, my son here showed immense daring and made his way into the lion's den to spy on them. Tell us what you saw, lad. Bueno, lo sé todo. Reuní toda la info, señores. Me hubiera gustado envenenar un par de ladrones, pero lastimosamente no pude hacerlo. What do you want to know, exactly? Well, let's start with how well fortified they are. The outer palisade goes right around the whole camp. On a small hill inside it, there's a half-demolished farmhouse that's ringed by another palisade. That's where I was held prisoner. And that's where Toff's based. Him and his inner circle. Can you tell us how many tents there are and how they're arranged? Sí. There might be 50, maybe 70. Most of them in the right-hand side of the camp. And the men? How many men strong are they? Quite a few. At least 80. Huh. We don't number much more than that ourselves. We do outnumber them, though, even if only by a few men. And our men are well armed and disciplined. The foe, nothing but a rabble. From what I've seen, it's best to attack from our direction. How does it look from the other sides? The east side is all rocks, so no hope of launching a major assault from there. On the other hand, that's the way I escaped. It's where they throw all their waste. The heap's already so high, it's almost to the top of the palisade. Now that is interesting. Pero para atacar no creo. Ramparts are long. If there are as many of them as we think, they can hardly keep watch over the entire length. Attack with full force at the gate, and they won't have enough men at the rear. That's an excellent strategy. But then I'd expect no less from you. If we cause an enormous uproar at the same time, they won't know what's hit them. Uproar? You said they have tents there? Yes, Incendiarlas, obvio. Well, if I'm not mistaken, tents usually burn rather well. And we have quite a few archers. You don't do things by halves, Divish. Ok, le van a prender fuego. Pensé que me tocaba atacar por la muralla. I believe we have a plan. Robard will take 10 men and sneak to the rear of the fortifications. There's an entry point, but you must remain hidden. I will do my best, sir. That shouldn't be too hard. They'll have other things to worry about. The rest of us will launch a frontal assault. Rain burning arrows on them and then attack. Those bastards won't know which way to turn. At that point, Robard and his squad will strike from the rear. I think it's a good plan. God be with you, my friends. We'll wipe those whore sons off the face of the earth. Vamos. Ah, qué emocionante, me gusta. Ahora, sigo sin entender cómo carajo soy el hijo de Sir Radzig, que creo que es un poco como un Deus Ex Machina, como de la nada, pero... ok. Sigamos la corriente. ¿Qué vamos o no? Let's go, bitches. Listen up now. We are about to meet the rabble that have been trying to hurt us. Pillaging, killing, raping, and generally being a thorn in our side for long enough. They may be hiding behind a stockade, but they are still a pack of curs who are no match for men like you. And tonight,
We are going to festoon these trees with corpses. Lástima por Brannick. First, Pero no me podía we'll set arriesgar. fire to their little hornet's nest. Then we'll keep them busy by the gate. And when we've made it nice and hot for them, Sir Robard and his men will pounce on them from the rear. And we will hack them to pieces. Have you got it? Yes, sir. Good. Now, when we reach the ramparts, the archers will cover the men climbing it, and the men with the battering ram. Any of these fuckers foolish enough to stick his head outside the stockade is to lose it at once. Understood? Yes, sir! Glad to hear it. Now, let's do it! Forward! Me encanta. Let's do it, baby. Let's fucking do it. Necesito guardar. No puedo guardar durante el enfrentamiento. Puedo usar arco y flecha. Tengo... Sí, estoy usando todo lo que debo usar. Súper. ¿Tienen flechas? No creo. ¿Qué hago ahora? Ahí están. No le estoy pegando a nadie. No estoy haciendo un culo. Ok. ¿Puedo hacer algo? Ya. Primer muerto. Perdón, no quiero pegarle a todo el mundo. Chao, otro. Ok, victoria. That was easy. Aseguramos la puerta. Eso fue muy fácil. Dios mío, ok. Avanzar a través del terreno quemado y asegurado. Asegurar la primera parte del campamento. Asegurar la primera parte del campamento. Ok. A ver, joder. ¿Me están dejando seguir o no? ¿No puedo seguir? No. Joder, no entiendo qué está pasando. ¿Cruzo por acá? Ya. Uno muerto. Chao. Ya moriste. Otro muerto. Nice. A ver. ¿Hacia dónde más? Hacia A. Muerto. Muerto.
Nice. ¿Y ahora? Ataca la puerta superior. Listo. Eso es fácil. Hasta ahora somos Henry el Gonorrea. Este me resistió como mucho, ¿eh? Chao. ¿Y ahora? ¿Vamos a hablar? Papi. Papi, háblame. A ver, ¿qué podemos sacar aquí? Coraza polaca, ¿eh? La verdad es que no me interesa nada. Bueno, casi nada. A ver, déjame pasar, huevón. Qué resistentes son estos cabrones, ¿eh? A ver. Chao. Derrota a los bandidos de una vez por todas. Nice. ¿Éxito? Esto fue más fácil que Privishlavik. Bueno, tal vez porque tengo mucho más niveles que en Privishlavik, ¿no? Y mucho mejor equipo que en Privishlavik. Pero igual. Joder. Me gustan estos patrones campales. Son un sabor interesante. That Hungarian bastard. Why isn't he here? Don't tell me no one was in command. It does rather look that way, Hanush. Henry, where's Toth? You said he was here. He definitely was, sir. I've got the cuts and bruises to show for it. We have to find out where he slithered off to. Look for clues. Anything that will tell us what he's doing. Chan, 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 chan. ¿Registra la granja? ¿Lo hacemos de una vez? Bueno, sí, ya estamos aquí. Terminemos esta mierda. Registremos la fucking granja. A ver, ¿qué pillamos? A ver, empezamos por acá. Nada. 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 No me digas que está en la casa, en el lugar más obvio. Ah. Ok. Carta de Brannick. A ver. ¿Qué dice? Estimado señor, a pesar de nuestros leves problemas en Privishlavik, debo decir que todo marcha según lo planeado. He logrado reunir tantos hombres que las bajas sufridas apenas tienen consecuencias. Creo que pronto conseguiremos capturar el castillo, del que antes hemos hablado. Chan, 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 chan. ¿Cuál será? Castillo de Rattay, debe ser. Sir, this was all I could find. A letter?
What does it say, Radzig? Alongside hunting, drinking, and swordplay, you might find time for a little study, old man. In the courts of Prague, every Tom, Dick, and Harry can read nowadays. Yes, well, here in the countryside, we don't give a tinker's curse about such things. That's what I've got a scribe for, anyway. What does the damn thing say? It appears to be written by Toth, but it doesn't say to whom. It says everything's going according to plan, and the castle should soon be taken. Castle? What castle? What does he need a castle for? Sir, we took this one alive. And it seems he's not just some ordinary spear carrier. Where's that rat Toth? Where did he go? Speak, damn you! He's thwarted you again, hasn't he? If you play your cards right, you might come out of this in one piece. Where is your lord? He was here yesterday, wasn't he? Come now, sir. We both know where I will end up. Reunió la mayor parte de los hombres y se marchó. My lord is gone. He took most of the men and left. Where has he gone? What is he planning? He writes here about taking some castle. Which castle? Oh, some nearby castle. Left completely unguarded. Now I wonder where it could be. Joder. What are you saying, you horse son? Talmberg. Did he go to Talmberg? You'll never get him. You'll never get... What? Were you planning on sending him to some monastery to become a monk? I believe we have some work to do, Sir Divish, do we not? Joder. Mount up, gentlemen. We don't have any time to waste. O sea, se viene otra batalla, además. Tan, 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 tan. Conquistador. ¡Ey! Logro desbloqueado. Nice. Halt! Who goes there? Greetings. We were ambushed. We need assistance. We have wounded men here. Open the gate. Muchos brutos. The Lord be praised. Nah, te creo. Hay que ser muy idiota en la vida. Lady Stephanie, I really don't think we should... My lady. Faster, man! Come on, faster! My men are gravely wounded. Without treatment, I'm afraid they won't live to see morning. Hiya! Hiya! Not to worry. We'll take care of them. My lady, you have my uttermost gratitude. May God reward you for your kindness. Ah, Lady Stephanie. Christian should help his neighbor in his hour of need. True. Especially now, when treachery and deception surround us on all sides. Get out of the way! The devil lurks in the shadows. Come on! And one fears taking a guest into his house. Obviamente. Ay, Stephanie. Estefanía. O sea que se apoderaron de un castillo entero. Duro. Oh no. We're too late. Quickly! Follow me! ¿Qué, vamos a pelear de una? Nada de estrategia, nada de planes, ok. Why not? ¿Qué tiempo llevamos jugando? 2 horas. Maravilloso. Pero de verdad creo que deberíamos parar.
Ya ha sido mucho. Tengo que editar un par de pedazos que son de viaje en caballo. Dejar solo lo interesante, pero no me va a tocar pelear ya. ¡Joder! Entramos con toda. Bueno, no, pues nada, peleemos. ¿Qué hijo de putas? Let's go, Henry. ¿Qué hay para hacer? Uf. Este capítulo está lleno de emociones, ¿eh? Ocupa el patio de armas y prepara el campo para infiltrarse en el castillo. Ok, muerto. ¿Quién es el malo? ¿Tú? Ok. Bien ahí. Joder. Muerto. ¿Qué pasó con mi...? ¿Qué putas tiene mi escudo? Se bugueó. Ya. ¿Qué tengo? ¿Me hirieron? ¿Acaso? No. No estoy sangrando. Ah. ¿Tengo un cuerpo? Estoy bugueado. ¿Qué pasó? ¿Qué tal si sacas el arco y la flecha? Siento que tengo algo encima. Y no sé qué es. ¿Qué tengo que hacer? Ocupa el patio de armas y prepárate para el que infiltrar. Joder, ¿qué pasó? Sinceramente, ¿qué estoy cargando? ¿Qué estoy usando? No entiendo nada. ¿Qué tal si cambio de espada? ¿Espada de duelista? ¿No? Ok. Cuando salte la puerta, no. Es el plan más estúpido que he visto. Oh. Come out, you rat! Come out and fight like a man! I don't think so. I like it better right here. Would you rather hide behind my wife like some mangy whelp? I could just as easily cut her throat. I have hostages enough, and strong walls to protect me. Bring him here. Ay, sí, Radzig, no jodas. Radzig? What do you want, you viper? Let me think. Actually, there's nothing I want from you. Except maybe to see you all die. Fire! Burn it down! Ah, Dios.
que ser muy bruto. Christ. Are you all right? I'll live. Whew, but I don't think I'll be wielding a sword for a while. Oh, we have men enough for sword wielding. A good lord is harder to come by. How the hell did they get Radzig? I didn't make it to the gate. He was charging against reinforcements from the castle. We have to save Sir my father, somehow. And we have to save my wife and get our home back. My friend, I think you know as well as I. We have to lay siege. No. No, that is our last resort. Probar otras cosas. All our other options. Okay. Sir, if a few men could scale the western wall after dark, maybe they could get inside, free the hostages, and open the gate. That is, if they're holding them in the courtyard, as we've always done. Well, that's a big if. What if they're seen and they can't raise the portcullis quietly? Sir Hanush, if we can save just one hostage. It's a perilous undertaking. Who would you send? Henry, por supuesto. I'll go. Then let us make ready. Bueno, ahora sí necesito parar este capítulo de verdad. Porque estaba muy emocionante, muy largo, pero ya, it's time. Me dieron 350 groschen, gracias. Y 300, además, nice. Ay, no me digas que se bugueó, por favor. Todo menos los bugs. Todo menos bugs. S'il vous plaît, merci beaucoup. Aunque bueno, aunque parece largo lo que me falta, lo que tendría que repetir, que es todo Brannick y este asedio acá, no creo que sea tan grave, la verdad. Podría repetirlo entre cámaras si está bugueado. Porque afortunadamente me aseguré de grabar varias veces. Bueno, entonces yo creo que me puedo ir despidiendo de ustedes porque creo que no se está moviendo la pantalla. Así que espero que estén disfrutando la serie. Creo que este capítulo fue muy intenso, muy lleno de acción, lo cual me encanta porque hemos tenido un par de capítulos lentillos. Volvemos a la acción pura de Pribyslavik, ahora en Brannick y en Talmberg. Y bueno, como les dije, espero que lo estén disfrutando. Si les gusta la serie, como siempre, amigos y amigas, no olviden dejar su like, sus comentarios, suscribirse al canal. Recuerden que en cualquier caso nos vemos el día de mañana con un poco más de Kingdom Come Deliverance, jugando como Henry en dificultad hardcore. Y por supuesto todos los domingos con más de Stellaris multijugador. Está bastante chulo, la verdad. Estas series de Stellaris en los domingos me han encantado. Y bueno, creo que por ahora eso es lo único que vamos a hacer mientras terminamos esta serie de Kingdom Come. Después veremos otros directos que podamos hacer en Twitch y etcétera. No siendo más, un saludo especial a todos los que siguen viendo y comentando. Oscarín, Liandric, Elías, gracias por su constante apoyo. Nos vemos el día de mañana y descansen.